Gracias. Si me había olvidado de prenderlo. Sí, entonces, que el día de hoy les invitaba a que en primer lugar abran su cámara, por favor, número uno, y número dos, dar la bienvenida a la clase el día de hoy. Vamos a conversar sobre extracción mediante colgajo, ¿no? Hemos visto dos videos, el primero que se refería a dientes, extracciones múltiples, en donde además de hacer la extracción hubo que hacer una pequeña plastilla del tejido blando, ¿no? Para evitar dos cosas, ¿no? Primero, que ese tejido de aspecto grumoso, ¿cómo se llama? Gracias, Samuel, por abrir la cámara. Este, esa encía cianótica que tiene mal aspecto y que va a terminar produciéndose una necrosis, ¿no? Es mejor cortarla, retirarla y después se hizo algunos puntos de sutura, ¿no? Y el segundo caso en el cual vimos la extracción de una primera molar superior, una 1.6, si mal no recuerdo, en la cual había una fractura amplia de la corona. Ya no había posibilidad, pues, alguna de poder extraer el diente sin la necesidad ¿cómo se llama?, de hacer una extracción simple. Y lo que queríamos era evitar hacer colgajo, ¿no? Entonces, una de las maneras más prácticas, más sencillas, ¿no?, de evitar hacer colgajo y que se nos siga rompiendo y rompiendo y rompiendo las raíces y el diente, que es hacer una odontosección, ¿no? Entonces, se hizo una odontosección en forma de T, ¿no? En donde primero un trazo de la odontosección fue mesial distal, ¿no? Para dividir la parte palatina, la raíz palatina de las dos raíces vestibulares, y ya con un movimiento de palanca, como las raíces vestibulares estaban debilitadas, hice la fractura con el botador, ¿no? Pero en otras circunstancias también se puede fresar en medio de las dos raíces vestibulares para dividir la molar de tres raíces en tres partes, ¿no? Eso ha sido un poco el espíritu primero de ver dos casos en los cuales se ha evitado hacer colgajo. Pero hay situaciones en las cuales, por más que nosotros no queramos, vamos a tener la necesidad de hacer un colgajo, ¿no? Algunas fotografías, que algunas son graciosas, ¿no? Así como nos ve la sociedad, ¿no? Cuando hacemos cirugía y el paciente se va dolorido. A la derecha son fotos reales, no es una foto real en la cual se observa un dentista, posiblemente de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, donde está haciendo una extracción dental. Bueno, esta es una caricatura, ¿no?, en la cual está cogiendo una pinza, una tenaza, ¿no?, para extraer pernos, para tratar de simular que está haciendo una extracción de un diente. Bueno, estas sí son imágenes reales, ¿no? Fotografías de situaciones verdaderas en las cuales, de cómo hacían las extracciones a inicios del siglo XX, ¿no? A la izquierda, una fotografía de un sujeto al cual lo están literalmente maniatando, lo están agarrando, cogiendo por todos los lados, para permitir, pues, que el dentista pueda hacer la extracción, ¿no? Entonces, a principios del el siglo XX, la calidad de la anestesia no era la mejor. Bueno, a veces el paciente tenía que aguantar un poco o bastante la molestia. Y la fotografía o el dibujo del lado derecho lo he extraído de un libro de anestesia. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Gracias. Igual, Mabel, gracias por abrir la cámara. Entonces decía un grabado, ¿no?, de la forma como se hacían las extracciones. Los dentistas no usaban gorro, no usaban mascarilla, no usaban guantes, no usaban nada, no había el concepto de bioseguridad como lo tenemos ahora. Vemos un caso de extracción simple de un tercer molar inferior, pero que está completamente vertical, así como ustedes también lo han hecho muy bien durante las clases prácticas. Eh, y el concepto de exodoncia o extracción mínimamente traumática, en la cual tratamos de evitar justamente los colgajos para extraer los dientes, ¿no? Para ello nos valemos, como hemos visto en el segundo video, de la odontosección, para dividir al diente en dos o tres partes. Si el diente es la molar inferior, la dividimos en dos y hacemos lo que se llama una hemisección. Y si es una molar superior, la dividimos en tres, pero eso sí, tomando primero una radiografía periapical por lo menos, para comprobar que las raíces están separadas, ¿no? Porque no siempre están separadas. Otro alcance, otra técnica que se usa en este concepto de extracción mínimamente traumática es la de usar este instrumento que se llama extractor de raíz. Entonces, al igual como podríamos usar un escariador, pero un escariador no tiene mucha fuerza, se puede doblar, se puede romper.
Este instrumento se inserta, se enrosca en el conducto radicular de la raíz rota y luego se extrae, ¿no? Y el otro instrumento que forma parte de esta técnica, que es el periótomo, que es un instrumento o un aditamento que sirve para decolar la encía, ¿no? Y evitar que el botador rompa la cresta ósea. Algunos conceptos básicos, ¿no? Como el de hoy, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Una exodoncia seriada. ¿Qué se llama una exodoncia seriada? Cuando hacemos más de una extracción, dos o más extracciones. Y para ello hacemos la extracción de los dientes por sectores o por segmentos. Si los remanentes o los dientes están juntos, adyacentes, lo hacemos, realizamos la extracción en ese segmento, ¿no? Pero imaginémonos que el paciente tiene todos los dientes en remanente, los 32 o 28 remanentes en la boca. No podemos hacer la extracción de todos los dientes a la vez. Y aquí nosotros dividimos en esos casos la boca o las arcadas dentarias en seis partes o sextantes, ¿no? Es decir, primero el sector anterior, ¿no? Anterior superior, que lo entendemos de canino a canino, el sector posterior derecho de premolar hasta el último, hasta la última molar, en el otro lado igual, es decir, tenemos tres sextantes en el maxilar superior y también tres sextantes en el maxilar inferior o la mandíbula, ¿no? ¿Y por qué dividimos en seis, ¿no? Porque el canino, ¿no? Es una pieza dentaria, un diente estratégico en la boca, que tiene como característica, como función, digamos, el recibir la carga masticatoria más importante en sentido lateral, ¿no? Es el que está mejor preparado para recibir fuerzas transversales, mientras que las molares, la primera molar es una de las piezas dentarias que está mejor preparada para recibir fuerzas axiales, o sea, en sentido vertical, ¿no? Lo cierto es que el canino, para poder resistir toda esa fuerza masticatoria que recibe, necesita o requiere de una gran raíz, que es lo que generalmente sucede. Y después de extraer un canino, sea completo o la extracción del remanente que queda, la raíz que queda, pues se acompaña de un volumen de hueso bastante grande, ¿no? Alrededor de su raíz. Y requiere generalmente de lo que vamos a hablar en el otro curso que se llama alveoloplastía, ¿no? En algunos grupos se ha hecho, es decir, se hizo la extracción dental, pero el hueso, la cresta del hueso quedó aguda y no es suficiente con suturar la herida, sino previamente lo que hay que hacer es realizar un colgajo y luego recortar ese hueso para que no queden puntas, para que no queden crestas, ¿no? A eso se le llama alveoloplastía, ¿no? Y la alveoloplastía, ¿no? Que no es otra cosa más que la remodelación del hueso alveolar después de hacer la extracción, se debe hacer para evitar que cuando al paciente le hagan ustedes una prótesis parcial removible o una prótesis total, esta prótesis no presione la encía sobre las crestas agudas que han quedado y le produzca dolor al paciente, ¿no? Por eso es recomendable hacerlo inmediatamente después de haber hecho la extracción. Eh, entonces, vamos a la diapositiva, ¿no? Extracción seriada es aquella en la cual extraemos más de dos dientes. En este caso, no siempre, hemos visto el primer video, no siempre se hace colgajo. En la mayoría de casos sí se hace, pero con el propósito de recortar el hueso. Si vemos que no es necesario, no nos hacemos colgajo, solo le hacemos las extracciones de los dientes, ¿no? Y por supuesto, si hacemos colgajo, tenemos que hacer necesariamente suturado, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya en este curso tenemos que estar preparados para resolver esos casos que ahora para ustedes se les va a hacer cada vez más sencillo. Y ya en el curso que va a venir, me adelanto, ¿no? Existen algunos principios generales cuando hagan la extracción de algunos dientes que se encuentran dentro del hueso o dentro de la encía, es decir, se encuentran retenidos, ¿no? En donde, igual que lo que están haciendo ahora, ustedes tienen que tener una visión clara de cuál es la forma de la corona, cuál es la forma de la raíz, cuántas raíces tiene, y eventualmente tener dos opciones de tratamiento, dos planes, ¿no? Como se dice, el plan A y el plan B. El plan A es que los dientes puedan ser extraídos, o el diente pueda ser extraído sin mayor problema, ¿no? Con el botador, con el force, o qué sé yo. Y nuestro plan B, que lo tenemos siempre a la mano cuando falla el A y que se refiere básicamente a... Perdón, perdón, se ha colgado, se ha pegado. Ahora sí. Y decía entonces eh, que la idea es planificar cualquier cirugía con un plan secundario, un plan B,
porque a veces sucede que el diente se nos fractura, se nos rompe y en ese momento tenemos que solucionar el problema, ¿no? Entonces, a diferencia de otras especialidades como endodoncia, por ejemplo, en donde si tenemos algún percance le decimos al paciente, vengas en otra cita para continuar el tratamiento, igual en prótesis, igual en operatoria dental. En cirugía, pues no existe una segunda oportunidad, ¿no? No le podemos decir al paciente, véngase la próxima semana para extraerle la raíz que le falta. Tenemos que solucionar el problema inmediatamente. Entonces, ahí es donde entra ya el tema del colgajo, ¿no? Y el colgajo nos sirve en ese caso para poder tener mejor visibilidad, para que veamos bien a dónde, en dónde vamos a hacer el punto de palanca, y si no hay punto de palanca, pues eliminar un poco de hueso, no hacer un poco de osteotomía para ver bien el diente y realizar de todas maneras la extracción. Entonces, a veces el colgajo va de la mano con una osteotomía y por supuesto va de la mano también con un suturado, ¿no? ¿En qué casos podemos hacer una exodoncia seriada, ¿no? Una exodoncia seriada la hacemos, para cuando hacemos colgajo, hacemos colgajo cuando el diente que vamos a extraer tiene una fractura por debajo de la encía. Sí, es decir, por más que insertemos el botador o que insertemos la legra o el periótomo, el diente está fracturado profundamente y no queremos desgarrar esa encía. Entonces, en ese caso, podemos hacer un colgajo. Más aún cuando el diente se rompe por debajo del nivel del hueso, imposible cogerlo ni con el botador ni menos con el forceps. Entonces, también no vemos en la necesidad de hacer un colgajo cuando hay una fractura intraósea. Y hemos visto cuando hay una exoncia seriada, porque muchas veces el hueso queda expuesto como una cresta. También en aquellos casos donde la caries es tan extensa, tenemos que extraer el diente y la caries es tan extensa que literalmente está socavado, hay un hueco, hay una cavidad enorme. Entonces, a la mínima presión con el botador o a la mínima presión con el forceps, el diente se va a romper, ¿no? Como hemos visto en el segundo video, en donde de frente hicimos una odontosección para evitar eso. También hacemos colgajo cuando, imaginémonos que hacemos la extracción de un primer molar inferior o de un incisivo central, más fácil, más sencillo, ¿no? Pero que tiene dilaceración de la raíz, o sea, la raíz está doblada, estrangulada. Entonces, el uso del forceps no va a ser suficiente, ¿no? Para poder hacer la extracción, se nos va a fracturar la raíz. En ese caso también planificamos la extracción del diente con ra- entonces, decía que cuando el diente tiene raíces dismórficas, ¿no? Anómalas, entonces en ese caso también tenemos que planificar un colgajo. Y finalmente, cuando sucede que tenemos que extraer un diente, por ejemplo, imaginémonos una premolar inferior, y ha pasado mucho tiempo. El paciente tomó muchos meses o años a veces en tomar la decisión de hacerse la extracción. Entonces los dientes adyacentes se juntan, ¿no? Si la molar se mesializa, se cierra el espacio, entonces ya no es posible hacerlo mediante un procedimiento simple, ¿no? Ya no podemos hacer una extracción simple, tenemos que hacer un colgajo. Como acá, por ejemplo, ¿no? Miren, se ha fracturado por caries un segundo molar inferior, ha pasado demasiado tiempo, años, ¿no? Y ahora el paciente desea hacerse la extracción. Eso no es una extracción simple, eso hay que hacerlo mediante un colgajo, ¿no? Acá también a alguien se le fracturó la raíz, ¿no? Ahí está libre, ¿no? Y dejaron la raíz ahí dentro del hueso. Pasaron algunos años y ahora el paciente quiere ponerse un implante, o de pronto le toman una radiografía antes de hacer un puente y le dicen, un momentito, antes de hacer cualquier tratamiento odontológico convencional, es necesario que se haga la extracción de esa raíz. Parece una raíz palatina, ¿no? Entonces, en ese caso también nos vemos en la necesidad, tenemos que hacer sí o sí un colgajo. De otro lado, acá vemos una raíz pequeñita, ¿no? Un premolar inferior, pero el espacio oclusal se ha cerrado. Y como el espacio se ha cerrado, tampoco podemos hacer la extracción mediante un procedimiento simple. Tenemos que hacer un colgajo. Aquí hay otro caso de remanente radicular, es una pieza superior, está de cabeza. Y en ese otro caso, felizmente, el diente está completo, pero si tuviéramos que hacer la extracción de ese remanente, tendríamos también que hacer un colgajo porque la raíz está muy dilacerada, ¿no? Y en este caso,
vemos que la raíz tiene forma de foco, ¿no? El aspecto de un foco. Está demasiado retentivo en apical. Esto no va a salir con el forceps. Tenemos que hacer también un colgajo. Entonces los libros antiguos muestran estos gráficos, ¿no? Estos gráficos enormes, ¿no? En el cual hacemos una gran osteotomía, destrozamos toda la tabla vestibular y extraemos la raíz, ¿no? Eso ahora es un pecado, no es una herejía, eso no debe hacerse, porque lo que tenemos nosotros que hacer es conservar el hueso, ¿no? Porque seguramente vamos a colocar un implante o queremos hacer un puente con un póntico que tenga una corona de una forma, de un tamaño más o menos razonable. Entonces, de ninguna manera ya podemos hacer un colgajo y una gran osteotomía como la que estamos viendo. Acá sí, ya estamos en otros tiempos en los cuales hacemos un colgajo, ¿no? Un colgajo con un solo ángulo, como hemos visto en la clase anterior, ¿no? En la universidad, en la facultad, donde hacemos una incisión vertical y una incisión horizontal. Y la incisión horizontal sigue el festoneado de los dientes. Esta es una incisión tipo Whitman. Después de hacer la incisión tipo Whitman, se hace una osteotomía alrededor de la corona, pero la idea no es hacer una osteotomía hasta ver la raíz, ¿no? Lo que se quiere es practicar una odontosección, extraer por ahí, por esa ventana, extraer, ¿cómo se llama? La corona, y finalmente también extraer la raíz por ese espacio, ¿no? Y finalmente hacer la sutura correspondiente. Otra forma, pues es un diente retenido, ¿no? Un colgajo de dos verticales, y eso se llama incisión tipo Newman, ¿no? Porque en la parte horizontal del colgajo sigue el festoneado de los dientes, una incisión trapezoidal, y luego se hace una ventana, una osteotomía por el lado vestibular, para que a través de ese espacio podamos hacer la extracción. Otro enfoque, otra alternativa para extraer ese diente. Aquí, por ejemplo, lo que ha sucedido es que se ha fracturado el diente por caries, bueno, no se ve la parte clínica, y este diente no tiene solución. Entonces hay necesidad de extraer esa pieza dentaria. Este es el caso de Mónica, ¿no? Pero sucede que durante la extracción hubo un problema. El problema es que se terminó de fracturar toda la corona. En vista que la corona está fracturada, solamente nos quedan raíz o las raíces visibles, tenemos que hacer un colgajo, ¿no? Y cuando hacemos el colgajo comprobamos que no solamente habían dos raíces que aquí, o sea, mesial y distal, que han sido extraídas, sino que vemos aquí en el lado lingual, ¿no? Aquí en el lado lingual una pequeña raíz, una raíz sería una distolingual, ¿no? Una raíz supernumeraria, que no la podríamos ver si es que no hubiésemos hecho colgajo. Entonces, el colgajo sirve justamente para eso, ¿no? Para tener una buena visibilidad y hacer la extracción. No hay que temer en nada para el hacer un colgajo, ¿no? Acá esto es una situación mucho más complicada, ¿no? Se fracturó la corona, no ha habido planificación en realidad, ¿no? No hubo planificación en realidad, y la corona se fue rompiendo, 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 porque tomaron una radiografía periapical que era insuficiente, muy borrosa. Esto ocurrió en Chachapoyas, me acuerdo, durante ¿cómo se llama esto? El serum, ¿no? Entonces se rompió el diente. Y ya cuando el paciente o la paciente, que es una dama, viene a Lima, se le toma o se le pide una panorámica en donde se ve que aquí la raíz distal se encuentra bien, pero bien dilacerada. Aquí lo que se está mostrando con la línea punteada es que no solamente se va a requerir o no solamente se requeriría de osteotomía para poder exponer este diente y extraerlo, sino que sería mejor dividirlo en dos partes para convertir una extracción compleja en dos extracciones simples, ¿no? Esa es la finalidad, ese es el propósito en este caso. Entonces, una vez que se divide en dos, debe salir primero la parte mesial porque es la parte recta, y luego salir, extraer la raíz número 2, o sea, la distal, siguiendo la curvatura de la raíz, ¿no? Caso contrario, sería muy difícil lograr el éxito. Ahora, eso es lo que yo en clase siempre los paro fastidiando a ustedes, ¿no? Les paro diciendo, córtense la mano, córtense los dedos, no metan la mano en la boca del paciente, déjense ayudar, ¿no? Porque para eso están los instrumentos para ayudarnos a hacer la cirugía, ¿no? Eh, entonces ya hemos dicho de que nada de esto se tiene que hacer, ¿no? Nuestros egresados de Villarreal jamás van a hacer esto, una tremenda osteotomía, destrozar la tabla vestibular para extraer el diente, ¿no? Tenemos que hacer o seguir otro procedimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno hace una extracción sin
cumplir con con la filosofía esta de la exoncia mínimamente traumática. Acá vemos una pieza 1.2, ¿no? Un incisivo lateral superior derecho. Había una fractura infraósea y el diente no puede ser salvado, se va a extraer para posteriormente, en pocos días, colocar un implante. Después de haber hecho la extracción, no pasan ni 5 días y se ve que hay primero que se ve que hay un maltrato de la encía, ¿no? Se ha maltratado la encía al momento de hacer la extracción, además se ha perdido tabla vestibular y y ha empezado una gran retracción gingival. Vemos que después de levantar un colgajo que en este caso durante la extracción simple, que era una extracción simple, se ha destruido una parte importante de la tabla vestibular. Miren, la parte apical, o mejor dicho, la tabla vestibular, la parte más apical de la tabla vestibular ya está casi a nivel del ápice, entre el tercio medio y el ápice del diente vecino. Es decir, no se ha cumplido con el criterio de conservar la tabla vestibular, ¿no? Ya después, no es parte del curso, se le colocó un implante. Entonces vamos a ver para qué sirve cada una de estas cosas, ¿no? El colgajo para qué sirve, para darnos luz, para darnos mejor visibilidad. La osteotomía porque queremos extraer una raíz que está cubierta con hueso. Si no queremos hacer una gran osteotomía, lo que hacemos es practicar o hacer una ontosección para reducir, o sea, para minimizar la cantidad de osteotomía que vamos a hacer y después al final tenemos que proceder al suturado, ¿no? Vamos a ver el caso de esta raíz pequeña, ¿no? Esta raíz que está fracturada, ¿no? ¿Qué se puede hacer para extraer esta raíz? En primer lugar, hay que hacer un colgajo. Hay varias maneras de resolver esto. Esto no tiene una solución única, no hay varias alternativas de solución. Yo he tomado una de las posibilidades, el plan A, ¿no? Y lo muestro así para que ustedes también en su práctica profesional y durante su paso por las aulas en la universidad hagan su planificación, ¿no? O sea, la planificación no es solamente cumplir para que el doctor Botetano le dé la aprobación y que puedan hacer la cirugía, no. Les pido, por favor, que hagan la planificación para que ustedes tengan plena conciencia de lo que esperan hacer en la cirugía. Y si eso no se puede por X razones, se fractura el hueso, se rompe la raíz, qué sé yo, ya tienen en su cabeza la solución, ¿no? Que es el plan B. Entonces, le puede hacer una incisión de esta manera, una incisión tipo Wisman. Se podría hacer una gran osteotomía, pero ya hemos dicho que esto no es correcto, ¿no? La idea es entonces extraer el diente a cuerpo entero, pero perderíamos una gran parte de la tabla vestibular. Eso sería una posibilidad. Otra posibilidad sería también hacer un colgajo, ¿no? Pero la osteotomía solamente la hacemos en la zona apical, ¿no? Es decir, no desgastamos el hueso en cervical, desgastamos el hueso en apical. ¿Cuál es la idea de hacer una ventana? Eso se llama la técnica de la ventana ósea, ¿no? Del doctor Ginestedt con G, ¿no? Del año 1965, publicado en su libro de Atlas de Cirugía Estomatológica, ¿no? La idea de Ginestedt es que a través de este agujero usemos el botador solo para empujar la raíz. Ah, perdón, esta es otra posibilidad. Hacemos cortamos el tercio apical, extraemos el ápice y luego empujamos la raíz restante para que salga por oclusal, ¿no? Sería una segunda posibilidad. Pero para hacer esto tenemos que hacer una osteotomía de todas maneras más grande que el tamaño del ápice que vamos a cortar. Este es el plan B. Y un plan C, ¿no? Un plan C sería hacer lo mismo, pero no cortar la raíz, solamente empujarla con el botador desde la ventana hacia oclusal. Entonces tenemos tres opciones para extraer ese diente. En este caso, vemos este remanente pequeño, ¿no? No se puede hacer mediante un procedimiento convencional. Quiero ser conservador porque cuando hago una incisión vertical, muchas veces se produce retracción gingival en el diente vecino y tampoco queremos eso, ¿no? Si queremos conservar las papilas, la estética, la salud gingival, como muy bien les vienen enseñando en los cursos de periodoncia, no sería pues dable hacer una incisión vertical o tratar de evitar en lo posible una incisión vertical, ¿no? Y luego de hacer una incisión horizontal, festoneada, nos hacemos espacio y a través de ese espacio extraemos la raíz, ¿no? Acá vemos cómo haríamos para extraer este remanente que está acá arriba, ¿no? Una alternativa, una incisión tipo Whitman, una osteotomía a cuerpo entero, que ya hemos dicho no es tan recomendable,
y finalmente extraer todo el remanente por el lado vestibular, ¿no? Aquí no hay necesidad de eliminar el hueso en la zona crestal. Aquí es otro caso, ¿no? No vamos a extraerlo, estamos simulando en este caso, es un ejercicio nada más. Si en caso el diente, este diente con raíz de la cerada, tuviéramos la necesidad de extraerlo, ¿no? Podríamos hacer? Un colgajo de la zona vestibular, ¿no? Un colgajo angular, una osteotomía apical y falta un paso que es hacer una odontosección en la zona cervical para extraer la zona apical dilacerada, ¿no? Y finalmente, hacer la extracción del resto del diente como si fuese una extracción simple. Esa es una forma de simplificar el procedimiento. Este caso lo van a ver en más de una oportunidad durante su vida profesional, ¿no? En este caso vemos una raíz en forma de foco con una hipercementosis apical. Como este diente se va a romper de todas maneras porque hay una, ¿cómo se llama? Bastante pérdida del esmalte, la dentina, por una caries extensa, entonces ya nosotros hacemos de frente un colgajo. Hacemos una osteotomía en apical, seccionamos el ápice y lo extraemos por la zona vestibular, ¿no? Y luego el resto es una extracción simple. Hemos simplificado un procedimiento complejo en uno simple. En este caso es más difícil hacer una ondosección porque las raíces están fusionadas. Acá hay varias alternativas. Una de ellas, hacer una incisión angular. Miren que el trazo vertical está más mesial, no está próximo al sitio donde vamos a hacer la ondosección, la extracción. Luego hacemos una osteotomía que de repente puede ser más pequeña y vamos a tener que extraer el diente por vestibular, no hay otro remedio. Y cuando ocurra eso, ya le vamos a explicar en otro curso, ¿no? Es necesario no solamente lograr la extracción del diente, sino también colocar un relleno de hueso e inmediatamente cubrirlo con una barrera protectora que nosotros le llamamos membrana. Y lo que hemos visto en el video, en el segundo video al inicio, es esto, ¿no? Cuando tenemos una molar superior en donde radiográficamente ya hemos comprobado que las raíces están separadas, porque eso hay que verlo en la radiografía, podemos dividir a la raíz, o lo que queda de corona con las raíces, en tres partes. Y existen dos formas prácticas, ¿no? Como decía Ginestet, ¿no? En el lado derecho, una ondosección de mesial a distal que va a dividir toda la parte, la parte palatina de la corona con la vestibular. Y luego en el lado vestibular dividirlo en dos a nivel de la furca entre la raíz mesiovestibular y la raíz mesiodistal. Es decir, dividir una pieza dentaria en tres, ¿no? Esta es una molar enterita, ¿no? Lógicamente no vamos a hacer eso en la práctica, pero el diente está sumamente fracturado, socavado, y va a ser imposible extraerlo solamente con el botador o con el force. A esto se le llama la técnica de odontosección en T, en forma de T, porque se forma una letra T. En cambio, en el lado izquierdo, eso es del libro de Gaiscoda, la raíz del molar se divide en tres, pero se divide proporcionalmente de acuerdo a la forma de la furca, porque la furca no es como se ve en la odontosección en T, ¿no? El problema es que no siempre las raíces primero están tan separadas, y segundo, que a veces uno, si no calcula bien, pueda de que una de las raíces, sobre todo las vestibulares, se desgasten demasiado con la fresa y terminamos en problemas porque la raíz no se puede extraer, ¿no? Entonces, personalmente pienso que la técnica en T es más práctica, ¿no? Es personalmente también la que yo utilizo con mayor frecuencia, ¿no? Y un ejemplo de esto, ¿no? Este paciente viene con una primera molar superior que tiene que ser extraída, ¿no? Ya hicieron lo máximo posible para salvarlo y el paciente y su doctor, ¿no? Desean que se le coloque un implante. Entonces me envían el paciente para colocar un implante. Ya la idea aquí es no solamente extraer el diente lo más sencillo posible, sino tratar de evitar el colgajo, evitar también ¿cómo se llama? La osteotomía, porque quiero que mi implante quede cubierto con hueso por todos los lados, ¿no? Entonces lo que se ve aquí es en la imagen de la derecha, ¿no? Que si yo separo, corto la corona exactamente en la mitad, puedo separar las raíces vestibulares de las raíces de la raíz palatina, ¿no? De tal manera que primero hago un pequeño colgajo. La osteotomía se puede hacer mínimamente porque hay que ver de todas maneras la furga, ¿no? Y después dividir la pieza dentaria en tres porciones, ¿no? Como se ve acá.
en forma de T, para que una vez que hayamos dividido la raíz en tres partes, hagamos la extracción de las raíces. Ya el orden de aquí, la verdad, es bien relativo, ¿no? Generalmente las raíces salen primero las vestibulares, ¿no? Porque son las que tienen menor soporte de hueso, pero a veces puede suceder que lo que primero se extrae o primero sale o puede ser extraído es la raíz palatina, pero eso es poco frecuente. Entonces, este es el caso de Juan, ¿no? Este es otro paciente, ¿no? Estos son dos pacientes diferentes, ¿no? Entonces, estos pacientes vienen para que se les traiga a la izquierda la señora Anatolia, la derecha ya ni me acuerdo cómo se llama. Entonces, también en el caso de los molares inferiores tenemos dos raíces, ¿no? La mesial y la distal. Entonces, con una fresa dividimos al diente en dos partes y extraemos el diente en dos. Yo no sé si sale primero la porción mesial o la distal, eso es relativo, ¿no? Lo importante es que habiendo dividido el diente en dos raíces, hemos convertido una extracción compleja en dos extracciones simples. Y en el caso del lado derecho, ya no tenía ni siquiera corona, ya tenía que hacer osteotomía. Fíjense que en el lado izquierdo no hubo necesidad de hacer osteotomía, solo se echó ontosección. La cirugía es menos cruel, menos cruenta, ¿no? El hecho es que en ambos casos se ha practicado o se ha realizado lo que se llama una hemisección. Acá también, ¿no? En boca las raíces estaban juntas. Entonces se tuvo que hacer un pequeño colgajo, ¿no? Para poder dividir la pieza dentaria en dos y luego extraerla en dos partes, ¿no? Porque entera iba a ser un poco complicado. Si acaso se me hubiera roto más, hubiera tenido que hacer colgajo de osteotomía. Voy a retroceder al anterior. Entonces, si puedo dividir la pieza en dos, hacer una hemisección, va a ser más sencillo que hacer un colgajo, que hacer una osteotomía, perder una porción de hueso porque se me fracturó, ¿no? A veces de frente nosotros tenemos que realizar la extracción, la ontosección. Y fíjense bien que al detalle la raíz distal es recta, mientras que la raíz mesial es ligeramente curva. Eso no es una extracción simple. Acá, por ejemplo, en el lado derecho es una imagen de una foto, ¿no? Tomada del libro de Ginestet. Esa es la técnica original de la ventana ósea, ¿no? ¿Qué dice Ginestet? Se te fractura el tercio apical, se hace un colgajo por vestibular, en este caso es una incisión de parche, ¿no? Una incisión en forma de arco de media luna, y luego se hace una osteotomía, pero pequeña nada más, ¿no? El objetivo no es extraer la raíz por vestibular. El objetivo es empujar la raíz a través del alveolo dentario. Y de esa manera se conserve mejor, es una técnica muy práctica, ¿no? Y conserve toda la tabla vestibular, ¿no? Es decir, como en este caso, ¿no? Era una extracción simple, se fracturó la raíz, ¿no? Se quedó la raíz, pero se quería colocar un implante posteriormente. No podíamos darnos el lujo de perder esa tabla vestibular. Entonces aquí se ha utilizado la técnica de la ventana ósea de Ginester, ¿no? Es decir, un colgajo y luego se echa una osteotomía apical solo para insertar el botador y empujar la raíz a través del alveolo, ¿no? Ya lo que viene después es otro tema. Acá vemos una radiografía periapical de un tercer molar inferior. Si estuviéramos en vivo, les preguntaría a ustedes si la extracción de la pieza 4.8 es una extracción simple o no es una extracción simple. Parecería que es una extracción simple, no es una extracción simple. El diente está en posición vertical, sí. Se ve toda la corona en boca, sí. Es fácil hacer la palanca, sí. El problema es que la raíz mesial está muy dilacerada. Entonces se va a fracturar el diente y vamos a tener que hacer de todas maneras un colgajo, ¿no? Porque la idea aquí es dividir esta pieza dentaria en dos, como se ve en la foto de la derecha, hacer una hemisección. Pero para hacer una hemisección aquí, tenemos que hacer primero un colgajo. Después del colgajo hacer una osteotomía para poder ver la furca y de ahí recién dividir el diente en dos partes, ¿no? En una porción distal y en una porción mesial. Y acá sí, la raíz distal es recta, es la primera que puede ser extraída, perdón, y después la raíz mesial siguiendo la curvatura que vemos acá, ¿no? Entonces hemos simplificado la cirugía, que no es una exodoncia simple.
Aquí también, bueno, esta es una exodoncia ya compleja que vamos a comenzar a hacer o vamos a comenzar a hacer apenas empiece el próximo ciclo, ¿no? Es una extracción de un diente retenido. Pero alguien dirá, pero doctor, ¿está vertical? Sí, está vertical. ¿Se ve la corona por completo? No, porque en la parte distal se ve claramente que hay una cantidad de hueso que está cubriendo, aunque sea levemente, la cara distal de la corona. Y aquí en la zona de la tercera molar inferior, el hueso es tan duro, tan cortical, que por más que ustedes cojan el diente con el forceps, el hueso no se va a dilatar, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer, obviamente, es hacer un colgajo, hacer una osteotomía, como se ve ahí, y después recién hacer la extracción. Entonces, esto no es una extracción simple. En conclusión, para la, como conclusión, el día de hoy, tenemos que tener en cuenta que ya para extraer dientes eh, fracturados, ¿no? Dientes que tienen socavada la corona, una caries extensa, dientes que tienen raíz dilacerada, tenemos que hacer necesariamente una buena planificación, ¿no? Si ya de por sí ya ustedes han aprendido a hacer planificación con la exodoncia simple, ahora con la compleja mucho más, ¿no? Porque ya tienen que saber en dónde y por qué van a hacer la incisión, de qué tamaño, de qué forma, hasta qué diente, etcétera, ¿no? Todo tiene que estar planificado. Luego tenemos que contar con un instrumental adecuado. Felizmente, los felicito. El 90% de ustedes dispone del instrumental para solucionar cualquier problema. De ser posible, en algunos grupos hemos hecho colgajo, ¿no? Pero si hay algún colgajo por hacer, la invitación para que sepan por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Y cuando hagan ustedes la sutura, eh, yo les voy a pedir les voy a enseñar también, les voy a pedir que traten de realizar diferentes tipos de puntos de sutura para que aprendan más, porque no todo es sutura, un nudo simple de cirujano, ¿no? Ya la receta ustedes la saben realizar, confeccionar, y finalmente tenemos que prevenir complicaciones o tratar complicaciones de las cuales vamos a hablar el día de mañana, ¿no?